Nunca olvidaré el sonido de aquel lamento, porque no era un llanto común y corriente. Era un gemido fracturado, casi inaudible, como si alguien intentara ahogar un grito de dolor mientras su mundo se desmoronaba por dentro. Acababa de volver de la oficina. Al girar la llave y abrir la puerta de casa, ese quejido me golpeó como una ráfaga de viento helado. Mi esposa, Elena, estaba sentada al borde del sofá, abrazándose a sí misma con una fuerza desesperada. Su rostro tenía la palidez de una tela vieja y sus ojos estaban completamente vacíos, perdidos en un punto invisible de la pared. Cuando me vio, hizo un amago de levantarse, pero sus piernas no le respondieron. Solo pudo mirarme y mover los labios sin que de ellos brotara sonido alguno. En ese preciso instante, sin necesidad de palabras, supe que algo espantoso había sucedido. Corrí hacia ella. Mi maletín cayó al suelo con un ruido sordo que apenas registré, y me arrodillé frente a su cuerpo tembloroso. Habíamos compartido 38 años de matrimonio. Juntos habíamos superado enfermedades, deudas, la crianza de los hijos, funerales, risas que dolían de tanto sentirlas y pérdidas que nos habían dejado sin aliento. Pero jamás, en todo ese tiempo, la había visto así. Sus manos estaban frías, rígidas como mármol, y cada vez que intentaba hablar, de su garganta solo salía un suspiro roto, un aire que moría antes de convertirse en palabra. Le pregunté una, dos, tres veces qué ocurría, pero fue inútil. Al principio, lloraba sin lágrimas, como si el dolor fuera tan inmenso que ni siquiera encontraba una vía de escape por sus ojos. Entonces, desde el pasillo, apareció nuestra hija, Valeria. Caminaba deprisa, con una energía nerviosa y el teléfono móvil aferrado en la mano. Tenía la respiración agitada y el cabello ligeramente desordenado, como si se lo hubiera acomodado con prisa. Me miró y dijo con una rapidez que sonó extraña, casi ensayada: «Papá, cuando llegué ella ya estaba así. No sé qué le pasó». Algo en el tono de su voz, una cadencia mecánica y falta de emoción genuina, me pareció aprendido. Me explicó que había venido a visitar a su madre, que la encontró llorando desconsoladamente en la cocina, que no entendía absolutamente nada. Pero mientras hablaba, sus ojos evitaban los míos, danzando por la habitación, fijándose en cualquier objeto antes que en mi rostro. Ese detalle, tan pequeño, tan insignificante en apariencia, fue la primera astilla que se clavó en mi mente, la primera señal de que algo en aquella escena no encajaba. Ayudé a Elena a recostarse en el sofá. Le traje un vaso de agua, le tomé el pulso, que galopaba desbocado, y le coloqué una manta de lana sobre los hombros, aunque la tarde era cálida. Intentó decir mi nombre varias veces, Julián, pero cada intento se disolvía en un sollozo ahogado, sin voz. Valeria se movía de un lado a otro, con una solicitud excesiva, una corrección que resultaba antinatural. Preparó un té que nadie había pedido, recogió objetos imaginarios del suelo, y no dejaba de hablar sobre asuntos triviales, llenando el silencio con un parloteo vacío que solo aumentaba mi inquietud. Yo la observaba en silencio, desde mi posición arrodillada junto a Elena. Algo dentro de mí, una intuición vieja que creía haber perdido con los años, esa voz interior que te advierte del peligro, comenzó a despertarse muy lentamente, como un animal adormecido que percibe una amenaza en la distancia. Pasaron varios minutos, que se sintieron como horas, hasta que Elena logró articular unas pocas palabras. Su voz era apenas un hilo frágil, pero fue suficiente para romperme el corazón cuando la escuché susurrar: «Tengo miedo». Solo eso. No dijo de qué. No dijo de quién. Simplemente miedo. Le tomé el rostro entre mis manos y la obligué con suavidad a que me mirara. Fue entonces cuando lo vi. Tenía un hematoma apenas visible en la muñeca izquierda, un círculo violáceo que había intentado disimular torpemente bajo la manga larga de su suéter. Antes de que pudiera preguntar, Valeria se adelantó, su voz sonando demasiado alta, demasiado defensiva. Seguro se golpeó sin darse cuenta. «Papá, últimamente anda muy torpe. Se tropieza con todo». Esa excusa, tan rápida y tan pobre, cayó sobre mí como una bofetada. Giré mi cabeza lentamente hacia ella. «¿Tú la tocaste?», le pregunté sin alzar la voz, dejando que la pregunta flotara en el aire con todo su peso. Valeria se quedó paralizada por una fracción de segundo, un instante imperceptible para cualquiera, pero no para mí. Fue suficiente para que lo notara. Luego, se recompuso, adoptando una expresión de ofensa teatral.
«¿Pero cómo puedes decir eso, papá?», respondió, llevándose una mano al pecho. «Yo jamás le haría daño a mi madre». Desde el sofá, Elena comenzó a llorar con más fuerza, esta vez con lágrimas que empapaban su rostro. La abracé con un brazo, sin dejar de mirar a Valeria, manteniendo un silencio que era más elocuente que cualquier acusación. No discutí, no insistí, pero dentro de mí algo comenzó a fracturarse lentamente, como una grieta que se abre en el hielo sin hacer ruido. La llevé a nuestra habitación para que pudiera descansar. Le di el calmante que su médico le había recetado meses atrás para sus nervios. Mientras ella se quedaba dormida, aún temblando bajo las sábanas, regresé a la sala. Valeria seguía allí, sentada, mirando la pantalla de su teléfono con una aparente tranquilidad que me heló la sangre. Le pedí que se fuera a casa, que ya nos las arreglaríamos nosotros. Insistió en quedarse, por si pasaba algo. Su insistencia me incomodó más de lo que podía explicar. Esperé a que entrara un momento al baño. Entonces, sin perder un segundo, caminé directamente hacia el pequeño cuarto de estudio donde se encuentra el sistema de las cámaras de seguridad que instalé años atrás, después de una ola de robos en el vecindario. Jamás, ni en mis peores pesadillas, pensé que revisaría esas grabaciones buscando a alguien de mi propia sangre. Mis manos temblaban cuando encendí el monitor. Revisé la grabación de la mañana, luego la del mediodía. Todo parecía normal, rutinario, hasta que llegué a una franja de tiempo exacta, 38 minutos en los que no había absolutamente nada. La imagen se congelaba en un fotograma de la cocina vacía, el reloj digital en la esquina seguía avanzando, pero no había movimiento, no había registros, nada. Un vacío, un hueco negro en la memoria de nuestra casa. Eso no había pasado nunca. Avancé unos minutos más y la imagen volvió de golpe. Lo primero que vi fue a Elena en el suelo de la cocina, encogida sobre sí misma, agarrándose el brazo. Inmediatamente después, vi a Valeria caminando rápido hacia la puerta principal, acomodándose el cabello, respirando agitadamente. La misma imagen que yo había presenciado en persona minutos después. La escena duró apenas unos segundos. Sentí que mi sangre se convertía en hielo. Regresé el vídeo varias veces, pero el tramo que faltaba, el corazón de la historia, no aparecía. Había sido borrado, y no por accidente, con toda la intención. No lo dudé. Apagué el monitor y me apoyé contra la pared. Me dolía el pecho, no por un infarto, sino por algo infinitamente peor, la certeza de la traición. Volví lentamente a la sala. Valeria había salido del baño y me preguntó si todo estaba bien, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La miré por un largo rato antes de responder. La niña que yo había protegido, criado, defendido de todo y de todos, ahora estaba de pie frente a mí como una completa desconocida. «Todo está bien», le dije, mi voz sonando extrañamente calmada. «Puedes irte a descansar tranquila». Me observó con desconfianza, como si intentara adivinar qué tanto yo ya sabía. Esa noche no dormí. Me senté en una butaca junto a la cama de Elena, escuchando su respiración irregular, mirando cómo las sombras de la noche recorrían las paredes. Cada vez que gemía en sueños, yo sentía un nudo apretándose en mi garganta. Nunca, en mis 62 años de vida, había sentido una rabia tan silenciosa, tan profunda, tan peligrosa. A las 3 de la mañana, Elena abrió los ojos. Me miró fijamente en la penumbra. Esta vez sí logró hablar, muy despacio, como si cada palabra le costara un pedazo de vida. «No confíes en ella», susurró. Acerqué mi rostro al suyo. «Dime qué pasó, Elena. Por favor», le pedí. Sus labios temblaron. «¿Me obligo?», dijo, su voz quebrándose. Me empujó, me gritó. Yo no quería firmar. «Firmar». Esa palabra encendió una alarma brutal en mi mente. «¿Firmar? ¿Firmar qué?», pregunté con urgencia. Antes de que pudiera responderme, Valeria golpeó suavemente la puerta desde afuera. «Papá, ¿todo bien?». Elena se quedó muda al instante. El terror, puro y paralizante, volvió a apoderarse de su rostro. Yo le apreté la mano con fuerza. «Sí, todo bien», respondí hacia la puerta. Escuché sus pasos alejarse. Volví a mirar a mi esposa. Las lágrimas corrían ahora sin control por sus mejillas. «Mañana te contaré todo», murmuró. «Ahora tengo miedo. Nadie te va a tocar mientras yo esté vivo.
le prometí en voz baja, y cada sílaba de esa promesa era un juramento de sangre. Y mientras ella volvía a dormirse, yo tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre: hacer parecer que no sabía nada hasta encontrar la verdad completa. Porque lo que había ocurrido en esos 38 minutos borrados de las cámaras no solo había destruido la paz de mi hogar, había desatado la peor traición que un padre puede enfrentar. Y esto, yo lo sabía, apenas era el comienzo. Al amanecer, la casa olía a medicinas, a café frío y a un miedo viejo y estancado. Elena seguía dormida, con el ceño fruncido incluso en el sueño, como si su cuerpo no se atreviera a descansar del todo. Yo permanecí sentado a su lado hasta que abrió los ojos. Cuando lo hizo, me miró con esa ternura cansada que solo regalan los años compartidos, y por un fugaz momento deseé con todas mis fuerzas que todo hubiera sido una pesadilla. Pero el moretón en su muñeca seguía ahí, oscuro, innegable, un mapa silencioso del horror vivido. «¿Cómo te sientes?», le pregunté en voz baja. «Cansada», respondió, «y avergonzada». Esa palabra me dolió más que cualquier golpe físico. «No tienes nada de qué avergonzarte», le dije, mi voz cargada de una emoción que apenas podía contener. «Quien debe sentir vergüenza no fuiste tú». No quiso seguir hablando. Su silencio era una muralla levantada con los ladrillos del terror. Decidí no presionarla. Preparé el desayuno cuidando de no hacer ruido. Mientras el pan se tostaba, mi mente viajaba inevitablemente al pasado, a la niña que una vez fue nuestra hija, Valeria, a la joven que prometió cuidarnos cuando la vida se nos volviera cuesta arriba, a la mujer que ahora dormía en el cuarto de huéspedes de nuestra casa con un secreto que olía a traición. Nuestra hija siempre fue fuerte, de carácter decidido. Desde pequeña tuvo una manera firme de caminar por el mundo, como si nada pudiera derribarla. Cuando nació, la sostuve por primera vez bajo la luz amarilla y artificial de un hospital y juré en silencio que nadie jamás le haría daño. Elena la crió con dulzura, yo intenté formarla con disciplina, y juntos creímos haber hecho un buen trabajo. Creció, estudió, se equivocó, volvió a levantarse. Se casó mal 2 veces, y las 2 veces regresó a casa llorando, buscando el refugio que siempre encontró en nosotros. Por eso, cuando años atrás nos pidió quedarse a vivir un tiempo con nosotros hasta que se acomodara, no lo dudamos. Elena la recibió con los brazos abiertos. Yo asentí sin preguntar demasiado. Pensé que era una hija buscando abrigo en el nido. Jamás imaginé que sería una hija buscando tomar el control del nido. Los primeros meses fueron tranquilos. Cocinaba con su madre, la acompañaba al médico, ordenaba la casa con una eficiencia que al principio nos pareció admirable. Poco a poco, empezó a tomar decisiones que nadie le había pedido. Cambió los horarios de las comidas, reorganizó los muebles del salón, empezó a controlar las visitas que recibíamos. «Es por su bien», decía con una sonrisa convincente. «Ustedes ya están grandes, necesitan rutinas». Yo lo atribuía a un exceso de celo, a un cuidado sobreprotector. Hoy, con el dolor de la retrospectiva, entiendo que era el inicio de algo mucho más oscuro. Mientras desayunábamos, Elena apenas tocó el té. Sus manos temblaban al sostener la taza. «Ella llegará dentro de 1 hora», murmuró de pronto, su voz apenas audible. «¿Quién?» «Valeria», respondió. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Cómo lo sabes?» «Se fue anoche molesta», explicó, su mirada fija en la taza. «Siempre vuelve cuando está molesta». La frase me heló la sangre. Había un miedo aprendido en su voz, la resignación de quien conoce un patrón de abuso. Decidí que ese día no permitiría que la intimidaran ni un solo segundo más. «Tú no tienes que verla si no quieres», le dije. «Yo hablaré con ella». «No», susurró, aferrándose a la manta. «Si no le enfrentas hoy, lo hará después, y será peor». Asentí. Tenía razón. El silencio ya nos había hecho suficiente daño. Cuando el reloj marcó las 10, escuché el sonido de un coche deteniéndose frente a la casa. Mi estómago se contrajo. Elena cerró los ojos con fuerza. Le apreté la mano y caminé hacia la puerta con una calma que no sentía en absoluto. La abrí. Ahí estaba ella, impecablemente vestida, maquillada con precisión, el teléfono en una mano y una sonrisa ensayada en los labios. «Papá», dijo con alegría forzada. «¿Cómo amaneció mamá?» «Tú dime», respondí, mi voz plana.
Tú estuviste con ella cuando empezó todo. Por primera vez, su sonrisa se desarmó un poco, una pequeña grieta en la fachada perfecta. Entró sin pedir permiso, como lo había hecho siempre. Caminó hasta la cocina, dejó su bolso sobre la mesa y comenzó a preparar café como si nada fuera distinto. Papá, no exageres, dijo, dándome la espalda. Mamá se puso nerviosa por una tontería. Una tontería no deja moretones, le respondí. Se giró despacio. Sus ojos se endurecieron. ¿De qué hablas? De su muñeca. El silencio cayó entre nosotros como una losa de granito. Respiró hondo, controlando la irritación. Papá, mamá es torpe, siempre se golpea con los muebles. 38 años viviendo con ella, contesté, sin alzar la voz, y jamás vi un golpe así. Valeria me sostuvo la mirada. Por un instante, creí ver en sus ojos a la niña que pedía perdón cuando mentía. Pero esa niña ya no estaba. Fue reemplazada por una mujer que sabía fingir con una maestría escalofriante. Si viniste a discutir, mejor me voy, dijo, tomando su bolso. Todavía no, respondí con una firmeza que la sorprendió. Quiero hablar de los papeles que le hiciste firmar ayer. Su mano se detuvo en seco sobre el bolso. Me miró con los ojos muy abiertos, sin parpadear. ¿Qué papeles? No finjas, Valeria, repliqué. Anoche, medio dormida, tu madre dijo esa palabra. Firmar. Soltó una risa corta, nerviosa. Papá, ¿estás estresado? Fue solo un documento del banco para agilizar trámites, nada más. ¿Y por qué entonces lloraba como si la estuviera matando? Su expresión cambió. Esta vez no se recompuso de inmediato. Su rostro se ensombreció. ¿Por qué es débil? Respondió al fin, su voz cargada de un desprecio que ya no intentaba ocultar. Porque ya no entiende cómo funciona el mundo. Alguien tiene que encargarse de las cosas. ¿Encargarse o adueñarse? Le pregunté. Dio un paso hacia mí, su postura desafiante. Cuida tus palabras, papá. Tú cuida tus actos, repuse. En ese momento, Elena apareció en la puerta del dormitorio, pálida, temblando, apoyada en el marco. Valeria la vio y, por un segundo, el control se le escapó del rostro. Mamá, dijo con una falsa dulzura que sonó grotesca. Papá está confundido. Te dije que esto pasaría si no tomaba su medicación. Mi mujer bajó la mirada, como una niña culpable. No mientas, dije, mi voz resonando en la cocina. Aquí nadie está confundido. Entonces, Valeria explotó. Ustedes ya no son capaces de manejar sus cosas, gritó, su rostro enrojecido por la furia. Yo estoy tratando de salvar lo poco que les queda antes de que lo pierdan todo. Lo único que estamos perdiendo es a ti, respondí en voz baja. Y en ese instante supe que ya no era una discusión familiar. Era una guerra por el alma de mi hogar. Después de aquella discusión, el aire en la casa se volvió irrespirable. Valeria caminaba de un lado a otro con pasos cortos, nerviosos como una fiera encerrada. Elena seguía de pie junto a la puerta del dormitorio, sin atreverse a entrar ni a salir, atrapada entre el miedo a su hija y la culpa que sentía hacia mí. Yo me sentía como un extraño en mi propio hogar, como si cada mueble, cada pared, cada objeto hubiera cambiado de dueño sin que yo me diera cuenta. Valeria fue la primera en romper el silencio. Papá, yo solo quiero ayudarlos, dijo con un tono más suave, una táctica de manipulación que ya empezaba a reconocer. Pero ustedes no están poniendo nada de su parte. La ayuda no se impone a golpes ni con gritos, respondí, mi voz firme, y menos con mentiras. Apretó los labios, conteniendo la rabia. Ustedes no entienden el peligro en el que están, insistió. Si no firmamos pronto esos documentos, todo lo que tienen puede perderse. ¿Perderse para quién, Valeria? Pregunté, mirándola fijamente. No respondió. Se limitó a tomar su bolso y caminar hacia la puerta. Voy a volver más tarde, dijo, cuando estén más tranquilos. Al salir, no dio un portazo. Cerró la puerta con un cuidado inquietante. Ese gesto, esa calma calculada, me estremeció más que cualquier grito. Su tranquilidad era falsa, construida sobre una intención peligrosa. Elena comenzó a llorar en silencio. La abracé. Sentí su cuerpo pequeño temblando contra el mío.
No debiste enfrentarla así, susurró. Ahora estará peor. ¿Peor que lo que ya hizo? Respondí, con un nudo en la garganta. Ya no puedo seguir callando. Elena, nos está destruyendo. La llevé al sofá y me senté a su lado. Sus manos estaban heladas. Cuéntame, le pedí. Todo, desde el principio. Negó lentamente con la cabeza. No, no. Si lo digo en voz alta, será real. Ya es real, amor, le dije con suavidad. Y mientras lo guardes en silencio, ella seguirá teniendo poder sobre ti. Elena cerró los ojos. Las lágrimas resbalaron por sus mejillas con una lentitud dolorosa. Empezó hace meses, susurró, su voz rota. Primero con palabras, luego con gritos, después con amenazas. Me decía que tú estabas viejo, que pronto no podrías decidir nada, que yo debía firmar para protegerte. Yo no entendía nada. Cada vez que preguntaba, ella se alteraba. ¿Qué quería que firmaras? Pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Papeles de la casa, del banco, poderes, dijo. La palabra poder es casi inaudible. Decía que era por tu bien. Sentí un vacío helado en el pecho. Nunca me dijiste nada. Murmuré, más para mí que para ella. Porque me lo prohibió, confesó, su voz quebrándose en un sollozo. Me dijo que si te hablaba, tú te enojarías conmigo y yo terminaría sola, en un asilo. Y yo tuve miedo, Julián. Ahí estaba la verdad, desnuda y cruel. El arma más antigua de todas, el miedo. ¿Cuándo te golpeó? Pregunté, mi voz temblando de una rabia contenida. Elena dudó. Ayer, dijo finalmente, cuando me negué a firmar esta vez. Mi respiración se volvió pesada. ¿Dónde? En la cocina. Me empujó contra la mesa. Yo caí. Me apretó la muñeca para que firmara. Yo grité, pero me tapó la boca. La imagen mental me atravesó como un puñal. Tuve que levantarme y caminar por la sala para no perder el control. ¿Y luego? Sollozó. Después empezó a llorar como si yo le hubiera hecho algo a ella. Dijo que tú no me creerías, que pensarías que estaba loca. Entonces escuché la puerta. Tú ya venías llegando. Mi corazón latía con una furia sorda. Por eso, cuando entré, ella ya estaba llorando. Dije, atando los cabos. Elena sintió, completamente rota. Me dijo que si hablaba, te haría quedar como un viejo senil frente a todos. Sentí náuseas. Eso no va a volver a pasar. Le juré, mi voz resonando con una convicción de acero. Te lo prometo. Ayudé a Elena a recostarse. Cuando por fin se durmió, vencida por el agotamiento emocional, me fui directo al cuarto de las cámaras otra vez. Encendí el sistema con una sensación amarga. Ya no buscaba seguridad, buscaba la verdad absoluta. Revisé hora por hora, avancé con cuidado y ahí lo vi de nuevo. La brecha, el vacío de 38 minutos borrados manualmente. No fue una falla técnica. Alguien había entrado al sistema, alguien que sabía cómo hacerlo. Busqué los registros de acceso. Había un usuario adicional creado hacía semanas, un nombre falso, pero la fecha de creación coincidía con el día en que Valeria se mudó definitivamente a nuestra casa para cuidarnos. Mi pulso se aceleró. Revisé más atrás, días anteriores. Encontré pequeños cortes en horarios específicos, nada largo como el de ayer, apenas segundos. Eran ensayos, pruebas, como quien aprende a usar un arma antes de disparar. Y entonces ocurrió algo que me hizo sentarme de golpe. Una cámara secundaria seguía activa. Una cámara vieja, de menor calidad, casi olvidada, que yo mismo había instalado años atrás solo para cubrir el pasillo trasero que da al patio y que, por casualidad, captaba un ángulo imperfecto de la cocina. Su calidad era mala, la imagen granulada, pero grababa. Busqué el horario exacto del ataque, mis manos sudaban. Avancé segundo a segundo y la vi. Vi a mi Elena de espaldas, lavando un plato. Vi a Valeria entrar lentamente. Vi cómo cerraba la puerta de la cocina, cómo caminaba despacio hacia ella. Dijo algo que no pude escuchar. Vi a Elena girarse, negar varias veces con la cabeza. Parecía suplicar. Entonces, vi a mi hija tomarla del brazo con una fuerza brutal. Vi a mi esposa resistirse. Vi cómo la empujó contra la mesa.
Vi a mi mujer caer al suelo y tuve que taparme la boca para no gritar cuando vi sus propios dedos apretando la muñeca frágil de la mujer que yo había amado toda mi vida. La obligó a firmar algo sobre la encimera. Luego la soltó. Y entonces, delante de la cámara, mi hija, Valeria, comenzó a llorar como si fuera la víctima de una tragedia. Me quedé inmóvil. El mundo giró a mi alrededor. No recuerdo cuánto tiempo pasé mirando esa escena una y otra vez. Lo único que sé es que algo murió dentro de mí en ese cuarto oscuro. Cuando finalmente apagué el monitor, mis rodillas ya no me sostenían. Me senté en el suelo. Lloré en silencio. No por mí, sino por la hija que creí conocer y que ya no existía. En ese momento, escuché la puerta principal abrirse. Era Valeria, que regresaba. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Guardé todo. Salí del cuarto como si nada supiera. Me miró con suficiencia. ¿Ya hablaron? ¿Se calmaron? Preguntó. Sí, respondí. ¿Y firmaron? La miré fijamente en los ojos. Todavía no. Parpadeó, visiblemente irritada. Papá, no juegues conmigo. No lo hago, respondí, mi voz tranquila pero cargada de una nueva determinación. Pero te advierto algo, Valeria. Esta casa sigue siendo mía. Y mientras yo respire, nadie va a arrancarnos nada. Nuestros ojos se enfrentaron como dos cuchillos afilados, y supe que, desde ese instante, ya no había marcha atrás. Después de ver la grabación, ya nada volvió a ser igual dentro de mí, aunque por fuera me obligué a parecer el mismo hombre de siempre. Caminé por la casa con pasos lentos, medidos, fingiendo una normalidad que no sentía. Preparé café, regué las plantas del patio, le pregunté a Elena si quería sopa para el almuerzo. Cada gesto cotidiano era un esfuerzo inmenso por no dejar escapar el dolor, la rabia y la decepción que me quemaban por dentro. Valeria, por su parte, se movía por la casa como si ya fuera su dueña. Abría cajones, revisaba papeles, hacía llamadas en voz baja desde el patio. Yo la observaba sin que lo notara, como se observa a un extraño que ha invadido un territorio sagrado. Ya no veía a la niña que había llevado de la mano la escuela. Veía a una mujer capaz de golpear a su propia madre sin que le temblara el pulso. Elena, en cambio, estaba distinta. Caminaba con la mirada baja, los hombros encogidos, como si cada paso fuera un peso. Solo se animaba a mirarme a los ojos cuando Valeria no estaba cerca. Y en esos breves instantes, en el silencio compartido, nos hablábamos con la mirada, un lenguaje que solo nosotros entendíamos. A media tarde, por fin, logré quedarme a solas con ella. Valeria había salido a hacer un supuesto trámite urgente. Apenas escuché el portazo del coche al alejarse, me acerqué a Elena. Estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia la calle, como quien espera algo que no quiere que llegue. Ahora sí, le dije en voz muy baja. Ahora puedes decirme todo. Respiró hondo, como quien se sumerge bajo el agua antes de un abismo. Lo vi en tus ojos esta mañana, susurró. Ya lo sabes. No respondí. No hacía falta. Yo no quería que lo vieras así. Continuó, su voz temblorosa. Es tu hija, y eso duele más que los golpes. Sentí un nudo en la garganta. Duele más ocultarlo, le respondí, porque el silencio la protege a ella, no a nosotros. Apretó las manos sobre su regazo. Me dijo que si hablaba, tú morirías de vergüenza. Que nadie creería que su propia hija fuera capaz de algo así. Dijo que yo parecía una vieja loca, que terminaría en un manicomio. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos al escuchar esas palabras. Te manipuló con el miedo, dije. Y eso también es violencia. Asintió lentamente. Me hizo firmar varias veces, confesó. Primero documentos pequeños, autorizaciones sin importancia. Luego papeles del banco. Ayer fue distinto. Ayer era un poder total sobre todo. Yo sentí que estaba entregando mi vida, y también la tuya. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Sabes dónde están esos papeles ahora? En su bolso, susurró. Siempre los guarda ahí, como si temía que se los quitemos. El bolso. Recordé cuántas veces había visto a Valeria cuidar ese bolso con un celo excesivo. Ahora todo cobraba un sentido macabro. ¿Alguien más sabe lo que pasa aquí? Pregunté. Negó con la cabeza. Solo tú. Entonces, vas a confiar en mí.
Sin dudarlo, le pedí. Pase lo que pase, no la enfrentes sola. No le contestes. No firmes nada más. Yo me encargo de todo. Dudó unos segundos. Luego me miró a los ojos con una firmeza que hacía años no le veía. Está bien. Ese simple, está bien, fue el primer acto de valentía que le vi después de mucho tiempo. Cuando Valeria regresó, traía una caja de comida rápida, como si nada hubiera ocurrido. Sonreía, hablaba de trivialidades. Se sentó a comer frente a nosotros sin preguntar si teníamos hambre. Yo la observaba sin perder detalle. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Estaba segura de sí misma. Demasiado segura. Mañana deberíamos ir al banco, dijo de pronto, mirando a su madre. Hay que solucionar el tema de una vez. Elena bajó la mirada. No me siento bien, respondió en voz baja. Hoy no. Valeria apoyó los cubiertos con fuerza sobre el plato. Mamá, esto no puede esperar, replicó. Papá tampoco está para lidiar con estas cosas. Yo puedo decidir por mí mismo, dije con calma. Me miró con un desprecio apenas disimulado. No se trata de ti, papá. Se trata de evitar problemas. El problema ya lo creaste tú, pensé, pero no lo dije. Después de comer, se encerró en la habitación que usaba como propia. Yo aproveché para sentarme junto a Elena. Le tomé la mano. Esta noche voy a preparar algo, le susurré. Tú solo confía en mí. Asintió, temblando un poco. Esa noche, cuando todos dormían, regresé al cuarto de las cámaras. Copié la grabación en una memoria externa. Hice 3 copias. Guardé una en el bolsillo interior de mi chaqueta, otra bajo el colchón, y la tercera dentro de un viejo frasco de conservas vacío que enterré en una maceta en el jardín. Si algo me pasaba, esa prueba debía sobrevivir. Luego fui a mi escritorio, busqué las escrituras de la casa, mis documentos bancarios, todo lo que tenía valor legal. Los revisé uno por uno. Algunos faltaban, exactamente los que aparecían en la grabación, obligando a Elena a firmar. Todo encajaba con una precisión aterradora. Esa madrugada casi no dormí. Cada crujido de la casa me hacía abrir los ojos. Cada sombra me parecía una amenaza. Pero también sentía algo nuevo crecer dentro de mí, una determinación fría y afilada que volvía a darme fuerzas. Al amanecer, Valeria apareció temprano, vestida para salir. Hoy sí vamos al banco, aseguró. Ya pedí el turno. Elena me miró asustada. Yo le apreté la mano bajo la mesa. Hoy iremos todos, dije. Valeria se sorprendió. Tú no necesitas ir, papá. Es un trámite entre mamá y yo. Soy el dueño de la casa y del dinero, respondí con firmeza. Creo que tengo derecho a estar presente. Sonrió con frialdad. Como quieras. En el coche, el silencio era espeso. Elena iba en el asiento trasero, pequeña y encogida. Yo iba de copiloto, junto a ella. Nuestro choque de miradas en el retrovisor era un duelo mudo. Yo sabía la verdad. Ella no sabía que yo lo sabía. Y esa era mi única ventaja. Al llegar al banco, Valeria se adelantó como si conociera cada rincón. Saludó por su nombre a la empleada que nos atendió. Ese detalle me confirmó algo más. Llevaba tiempo preparando el terreno. Nos hicieron pasar a una pequeña oficina privada. Cerraron la puerta. La empleada sacó una carpeta gruesa y la colocó sobre la mesa. Aquí tenemos los documentos para la firma, dijo con una sonrisa profesional. Poder total, administración de bienes, representación legal. Elena tembló a mi lado. Yo apoyé mi mano sobre la suya. Antes de firmar nada, dije con voz firme, quiero ver cada hoja con calma. Valeria frunció el ceño. Papá, no es necesario, esto ya está hablado. No contigo, la interrumpí. Con la ley. Se hizo un silencio tenso. Revisé cada página lentamente. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. No había duda. Todo estaba diseñado para dejarnos a Elena y a mí sin control alguno sobre nuestras propias vidas. Cuando terminé, levanté la vista. No vamos a firmar nada de esto, anuncié. Valeria se puso de pie de golpe. No puedes hacer esto, gritó. Todo depende de esta firma. No, respondí, mi voz tranquila. Todo depende de la verdad.
Su rostro palideció apenas un segundo, luego volvió a endurecerse. No sabes de lo que hablas. Yo la miré fijamente, sin parpadear. Lo sé todo. Y esa fue la primera vez que vi el miedo, genuino y puro, cruzar fugazmente los ojos de mi propia hija. El día después de la visita de mi hermano Ricardo del abogado, David amaneció con un cielo gris que parecía reflejar exactamente lo que yo llevaba dentro. Elena no quiso levantarse de la cama. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y el cuerpo agotado por semanas de tensión acumulada. Yo no la forcé. Le preparé una infusión caliente y me senté a su lado. Nada de esto es tu culpa, le dije. Nada. Apretó mis dedos con debilidad. Es mi hija, Julián, susurró. Yo la traje al mundo. Y yo también, respondí. Pero traer a alguien al mundo no significa permitir que destruya a los demás. Se quedó en silencio. Su llanto era más suave ahora, como si al menos una parte del peso hubiera empezado a soltarse. A las 10 de la mañana volví a reunirme con Ricardo David en un café discreto del centro. Yo llevaba conmigo la memoria principal, escondida en el forro de mi chaqueta. El abogado ordenó los documentos con cuidado mientras yo le narraba cada detalle con la precisión de un relojero. Tenemos pruebas de agresión, coerción, posible falsificación de documentos e intento de despojo patrimonial, dijo finalmente. Pero para que el caso sea sólido y no se convierta en tu palabra contra la suya, necesitamos que ella vuelva a actuar, que se exponga. Mi hermano frunció el ceño. Eso es peligroso, David. Sí, dijo el abogado, pero también es la forma más eficaz de derrumbar a alguien que cree tener el control absoluto. Lo entendí de inmediato. Valeria no se rendiría con facilidad. Estaba acostumbrada a manipular, a moverse las sombras, a salirse siempre con la suya. Si sentía que lo había perdido todo, cometería errores. Y esos errores serían su propia condena. Hablaré con ella, dije. Haré creer que estoy dispuesto a negociar. El abogado asintió. Pero nada de enfrentamientos directos, Julián. Todo debe quedar registrado. Palabras claras, intenciones explícitas. Ese mismo día, por la tarde, la llamé. Hija, le dije, con un tono que yo mismo forzaba a sonar cansado. Necesitamos hablar. Su voz sonó contenida, cautelosa, al otro lado de la línea. ¿Para qué? Para terminar con esto de una vez. Estoy cansado. Tu madre está enferma. Yo ya no tengo fuerzas para pelear contigo. Hubo un silencio breve. Pude imaginar perfectamente su mente trabajando a toda velocidad. ¿Y qué propones? Preguntó finalmente. Ven mañana por la tarde. Sin gritos, sin amenazas. Solo tú y yo. ¿También estará mamá? No, respondí. Ella está muy mal. Esta vez solo seremos tú y yo. Aceptó. Su voz sonó victoriosa, aunque intentó disimularlo. Está bien, papá. Hablemos como adultos. Cuando colgué, mis manos temblaban. No de miedo, de anticipación. El plan estaba en marcha. Esa noche le expliqué todo a Elena con delicadeza. Al principio se resistió. Tengo miedo de que vuelva a hacerte algo. Que vuelva a lastimarme a mí. No podrá, respondí con firmeza. Estaremos preparados. Todo será grabado, y esta vez no habrá cámaras borradas. Aceptó a regañadientes. En sus ojos vi el terror de una madre enfrentada a su propio hijo, pero también vi algo nuevo, una necesidad profunda de justicia. Al día siguiente, preparé la casa. Coloqué 2 grabadoras de audio ocultas, una en la repisa del comedor, entre los libros, otra bajo un cojín del sillón. Activé la cámara secundaria sin que se notara. Dejé la memoria principal en el bolsillo interior de mi chaqueta, siempre conmigo. A las 4 de la tarde la vi llegar por la ventana. Bajó del coche con paso seguro. Tocó una sola vez, firme. Abrí. Papá, dijo con una sonrisa falsa. ¿Podemos arreglar esto? Pasa, respondí. Entró como si nada hubiera ocurrido. Observó la sala con cuidado. Seguramente buscaba señales, cámaras, testigos. Pero la casa parecía tranquila. Demasiado tranquila. Nos sentamos frente a frente en la mesa del comedor. Dime qué quieres, Valeria, dije, yendo directo al grano. Se cruzó de brazos. Quiero que destruyas esa grabación.
y que firmemos los papeles de una vez, sin más escándalos. A cambio, yo me encargo de ustedes. De los médicos, de las cuentas. Vivirán tranquilos, sin preocupaciones. ¿O sin derechos? Pregunté. Entrecerró los ojos. Papá, eres un hombre viejo. El tiempo no te favorece. No quiero que termines en una cama, olvidado, sin que nadie te atienda. Eso suena más a amenaza que a promesa, respondí. Apoyó las manos sobre la mesa y se inclinó hacia mí. Llámalo como quieras, pero sabes que puedo hacerlo realidad. El hielo recorrió mi espalda. La miré fijamente. También sé que puedo llevarte a prisión. Su sonrisa se tensó. No tienes valor para hacerlo. Te equivocas, dije. Solo me faltaba una prueba más. Frunció el ceño. ¿Qué prueba? Que tú misma admitieras lo que hiciste. Guardó silencio. Sus dedos golpearon la mesa con impaciencia. No admito nada, dijo finalmente, porque no hice nada malo. Empujaste a tu madre, respondí, mi voz plana. La obligaste a firmar. La amenazaste. Se inclinó aún más. Hice lo que tenía que hacer. Ustedes ya no podían con todo. Alguien debía tomar el control. El control no se toma con violencia. No entiendes cómo funciona el mundo real, papá, dijo con una frialdad que me perforó el pecho. El débil siempre pierde. Y yo no estaba dispuesta a perder. Su franqueza era su confesión. ¿Yo soy el débil? Pregunté. Tú y mamá, respondió sin titubear. ¿Los dos? Respiré hondo. Entonces, déjame hacerte una última pregunta. Si yo no hubiera visto esa grabación, ¿hasta dónde habrías llegado? Dudó apenas un segundo. Ese segundo fue suficiente. Hasta donde fuera necesario, respondió. Ahí lo supe. Sin dudas, sin remordimientos. La conversación ha terminado, dije, poniéndome de pie. ¿Vas a denunciarme? Preguntó con una sonrisa torcida. ¿O te vas a denunciar tú sola? Me miró sin entender. Saqué lentamente la memoria de mi bolsillo. Todo quedó grabado, le dije. Cada palabra que acabas de decir. Su rostro se descompuso por completo. Se levantó de un salto. Eso es ilegal. Más ilegal es lo que tú hiciste, respondí. Corrió hacia la puerta. Yo ya estaba preparado. Antes de que pudiera salir, la policía, avisada previamente por el abogado, entró por el patio trasero. 2 oficiales cruzaron el umbral en segundos. Valeria gritó. Intentó escapar. La sujetaron. Queda detenida por violencia intrafamiliar, coerción, falsificación de documentos y tentativa de despojo patrimonial, anunció uno de ellos. Valeria me miró con una mezcla de odio, furia y súplica. «Papá», gritó, «no puedes hacerme esto». Yo la miré por última vez, el corazón hecho pedazos. «Tú empezaste esto, Valeria. El día que tocaste a tu madre». Se la llevaron entre gritos. Yo me dejé caer en la silla, y supe que, aunque lo peor había pasado, la verdadera tragedia aún estaba por comenzar. El sonido de las sirenas alejándose con mi hija dentro del patrullero quedó suspendido en el aire como un eco imposible de borrar. Elena permanecía sentada en el extremo del sofá, inmóvil, como si su cuerpo aún no hubiera entendido que todo había terminado. Yo seguía de pie, apoyado en el respaldo de una silla, con las piernas temblando por un cansancio que no era físico, sino un agotamiento profundo del alma. Los policías terminaron de tomar los datos. Me pidieron que entregara la grabación original para anexarla al expediente y me aseguraron que Valeria pasaría la noche en custodia. Cuando cerraron la puerta por última vez, la casa quedó en un silencio tan intenso que me dolieron los oídos. Me acerqué lentamente a Elena. Me agaché frente a ella. «Ya se fue», le dije con suavidad. «Ya no puede tocarte». Tardó varios segundos en reaccionar. Luego parpadeó, como si despertara de un sueño largo y oscuro. «¿De verdad?», susurró. «¿De verdad?», respondí. Entonces ocurrió algo que jamás había visto en todos nuestros años juntos. Mi esposa rompió a llorar con un llanto tan profundo, tan liberador, que parecía arrastrar cada miedo, cada culpa, cada humillación que había acumulado durante meses. La abracé con fuerza. Sentí su cuerpo vibrar contra el mío. No era llanto de tristeza, era llanto de supervivencia. El día que se dictó la sentencia definitiva,
Amaneció gris, como si el cielo también dudara en mostrarse luminoso. Elena se levantó temprano, en silencio, con movimientos lentos. Habíamos esperado ese momento durante semanas, pero estar cerca de algo no lo vuelve más liviano. Nos preparamos sin decir casi una palabra. Al salir, Elena miró por última vez hacia el interior de la casa, como si temiera no volver a reconocerse en ese lugar después de lo que vendría. Le tomé la mano con fuerza. El juzgado estaba lleno, el aire era tenso. Cuando entramos a la sala, mi corazón golpeaba mi pecho con furia. Valeria ya estaba allí, con el rostro pálido. No parecía la misma mujer que había gritado y amenazado. Evité mirarla. Mi esposa no pudo. Cuando sus ojos se cruzaron, vi cómo su cuerpo se estremecía. El juez habló con tono firme. Se leyeron los cargos: violencia intrafamiliar, coerción, falsificación de documentos, tentativa de despojo patrimonial. Cada palabra era un martillo. Luego le dieron la palabra a Valeria. Se levantó temblorosa, intentó justificarse, habló de estrés, de sentirse sola. Dijo que nunca quiso lastimar a su madre. Cuando le tocó hablar a Elena, el tiempo se detuvo. Caminó lentamente hasta el frente. Pensé que se quebraría, pero no. Levantó la cabeza y habló con una voz débil pero clara, firme. Contó todo, desde el primer empujón hasta la última amenaza. No adornó nada, solo dijo la verdad. Y la verdad, cuando por fin es pronunciada, pesa como una roca. Yo declaré después. Hablé de la grabación, de los documentos, de cómo vi a mi propia hija destruir a su madre. Cada palabra me costaba la vida. El juez pidió un receso. El silencio en la sala era brutal. Cuando regresó, todos nos pusimos de pie. Sentí un vértigo extraño. Entonces escuché las palabras que cambiarían nuestras vidas. Mi hija era declarada culpable. Culpable de violencia, culpable de coerción, culpable de fraude. La condena incluía prisión efectiva y la anulación de todos los documentos firmados bajo presión. Elena soltó un gemido. Yo la sostenía para que no cayera. Valeria lloró, no con rabia, con desesperación. Por primera vez, su llanto no era una herramienta, era derrota. Cuando se la llevaron, cruzó su mirada conmigo una última vez. En sus ojos ya no había odio, solo una pregunta muda que no supe ni quise responder. La puerta se cerró con un golpe seco que resonó dentro de mi pecho. Al salir del juzgado, Elena respiró hondo. El aire parecía distinto. «¿Se terminó?», susurró. «Sí», respondí. «¿Se terminó?». Pero no era un final feliz. Era un final necesario. Los días siguientes fueron de una calma extraña, hecha de ausencias. El dormitorio de nuestra hija permanecía cerrado. Finalmente, una tarde, Elena me pidió que lo abriéramos juntos. Todo seguía igual. Su cama tendida, su ropa, sus objetos. Un santuario de alguien que ya no pertenecía a ese hogar. Con el tiempo, comenzamos a reconstruirnos. Elena inició terapia. Volvió a dormir sin sobresaltos. Empezó a caminar por el jardín, a hablar sin miedo. Yo la observaba con una mezcla de alegría y tristeza. La veía renacer y, al mismo tiempo, veía la sombra de nuestra hija en cada gesto. Una tarde, mientras tomábamos café, Elena me miró y dijo: «Si no hubieras llegado ese día, yo no estaría aquí». Apreté su mano. «Si tú no hubieras tenido el valor de hablar, yo aún estaría ciego». Supe que el amor verdadero no es ingenuo, que amar no es permitir cualquier cosa, que a veces, para salvar a quien amas, debes hacerlo incluso de quien más daño le hace, aunque ese alguien lleve tu misma sangre. «Ahora solo quiero vivir en paz», dijo. «¿Y la tendrás?», respondí, «aunque ya no seamos los mismos de antes». Y así, en ese pequeño jardín donde tantas veces habíamos reído los tres, entendimos que el amor, cuando deja de ser ciego, duele, pero también libera. Ha pasado casi un año. Hoy, la casa vuelve a oler a café por las mañanas y a pan tostado. Elena camina más erguida, y a veces incluso vuelve a tararear canciones antiguas mientras riega las plantas. Yo la observo en silencio, agradeciendo cada pequeño gesto que antes dábamos por sentado. No ha sido fácil. Hay días en que ella se queda mirando por la ventana y sé exactamente en quién piensa. En esos momentos, no digo nada. Solo me acerco y le tomo la mano. Ya aprendimos que hay dolores que no se curan con palabras,
sino con presencia. Valeria cumple su condena. No la hemos vuelto a ver. A veces me pregunto si algún día podré mirarla sin que el pasado me atraviese el pecho. No lo sé. Lo único que sé es que yo hice lo que debía hacer. Hoy vivimos con menos miedo y con más verdad. Y aunque perdimos algo irrecuperable, también salvamos algo mucho más valioso: nuestras vidas y nuestra dignidad. ¿Qué te ha enseñado esta historia? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Julián? ¿Desde qué parte del mundo nos estás escuchando? Nos encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Si esta historia te mantuvo en vilo, no olvides suscribirte para más relatos que te llegarán al corazón.